Para poder entender bien el sistema excretor, primero tenemos que entender el concepto básico de la secreción. La secreción no es más que el proceso por el cual el cuerpo elimina los desechos metabólicos del organismo, lo cual es de suma importancia para la vida del individuo. El sistema excretor se divide en diversas partes. Primero tenemos los riñones, los cuales son los órganos secretores donde se elabora la orina. También están los uréteres, los conductos colectores que recogen la orina a la salida del riñón. También está la vejiga, el órgano receptor de la orina, y la uretra, el conducto secretor que vierte la orina al exterior. A continuación, se le explicarán los componentes de manera más profunda. El riñón interviene de diversas maneras en el mantenimiento de la homeostasis. En los mamíferos, los riñones reciben en condiciones normales alrededor del 25% del gasto cardíaco. Filtran sangre para eliminar los desechos metabólicos, mientras que recuperan sustancias filtradas que son necesarias para el organismo, como pueden ser el agua, glucosa, electrolitos y proteínas de bajo peso molecular. En cuanto a la anatomía de los riñones, estos son órganos situados en la parte posterior de la cavidad abdominal, a cada lado de las últimas vértebras torácicas, a unos cuantos centímetros a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral. El riñón, por lo general, el derecho, está situado un poco más abajo que el izquierdo. El riñón también recuerda a la forma de un frijol, con un borde interno cóncavo, dirigido hacia la línea media del cuerpo. Cerca del centro cóncavo se encuentra una fisura llamada ilio, por la que pasan el uréter, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios, que llegan y salen del riñón. Como este es un video que habla de la medicina veterinaria, tenemos que mencionar que existen algunas diferencias anatómicas importantes entre las especies. Por ejemplo, el riñón derecho de los equinos tiene la forma de un corazón volteado, mientras que el izquierdo tiene la forma de una alubia. En cuanto a los riñones de los suinos, estos parecen frijoles aplanados. Por el contrario, los riñones de los bovinos son lobulados, ovoides y carecen de pelvis renal. También tenemos que mencionar la forma de los riñones de los perros, que son los más parecidos anatómicamente a las de los humanos, teniendo la forma de pequeños frijoles gorditos. Si un riñón se corta en dos partes longitudinalmente, se observa que el extremo superior del uréter se expande y forma una cavidad llamada pelvis renal. Esta, cabe mencionar, ausente en los bovinos. Cada riñón está compuesto por unidades estructuralmente diminutas llamadas nefronas, de las cuales hay aproximadamente 1 millón en cada uno de los riñones. A continuación, se hablará más sobre este tema. La nefrona. La nefrona está formada por el glomérulo y varios segmentos del túbulo renal donde se produce la reabsorción de sustancias filtradas. La cápsula de Bowman es la unidad renal en forma de esfera hueca. Encerrada dentro de esta se encuentra el glomérulo. El primer paso de la función renal es la filtración de la sangre por el glomérulo, que es una red compacta de capilares que retiene los componentes celulares y las proteínas plasmáticas de peso medio y alto, formando un líquido casi idéntico al plasma en lo que a composición de agua y electrolitos se refiere. Este líquido es el filtrado glomerular y el proceso de su formación es la filtración glomerular. En los mamíferos, la sangre de la arteria renal va a la arteriola aferente, que se divide en numerosos capilares glomerulares.
Dichos capilares se anastomosan para formar la arteriola eferente que conduce la sangre filtrada fuera del glomérulo. El ovillo glomerular se localiza junto a la cápsula de Bowman, que está revestida por una sola capa de células, el epitelio parietal, una sola capa de epitelio escamoso simple. El área entre el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman es el espacio de Bowman. Es aquí donde se forma el filtrado glomerular, y a partir de aquí entra en la luz del primer segmento del túbulo proximal. El túbulo contorneado proximal mide aproximadamente 15 milímetros de largo y 55 nanómetros de diámetro. Sus paredes están compuestas por una sola capa de células cúbicas. Estas células tienen en el lado luminal microvellosidades ampliamente desarrolladas denominadas borde de cepillo, que proporciona una superficie de área muy extensa para la función principal del túbulo proximal, la reabsorción. Esta consiste en absorber parte de los nutrientes y filtrarlos de vuelta a la sangre, y dejar que el ultrafiltrado siga en el asa de Henle. Los uréteres son los encargados de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria, para lo cual realizan movimientos peristálticos, contracciones y relajaciones de sus paredes. La estructura tubular hace avanzar el líquido hacia adelante. Los uréteres destilan gota a gota en la vejiga, situada en el fondo del pubis, donde queda almacenada hasta su expulsión al exterior a través de la uretra. Al final del uréter, en su unión con la vejiga urinaria, se ubican los orificios uretrales, que permiten el paso de la orina. Estos actúan como válvulas que regulan el paso del contenido en una sola dirección. Sin embargo, no funcionan como otros esfínteres corporales, impidiendo el reflujo, por lo que si existe algún defecto,
o anomalía de estos tubos conductores y en los orificios uretrales, lo más probable es que la orina se devuelva hacia los riñones, generando complicaciones. Vejiga. La vejiga urinaria es un órgano hueco músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. La vejiga urinaria está presente en todos los mamíferos. Procede de la parte interior del péndulo de alantoides, obligándose progresivamente la parte superior de este péndulo para formar el uraco. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis, por delante de la fijada al pubis, por detrás limitada con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre, y con la vagina en la mujer. Por arriba de esta cubierta por el peritoneo parietal que la separa de la cavidad abdominal y por abajo limita con la próstata en el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. Micción. La micción es el proceso de vaciamiento de la vejiga, la cual es un músculo liso y flexible en forma de globo cuya función es almacenar la orina. Cuando la vejiga alcanza cierto volumen de orina almacenada, las terminaciones nerviosas de estas envían la información al cerebro, el cual la traduce en deseo de orinar, y la persona de manera consciente relaja el esfínter uretral y los músculos de la pelvis para permitir así la salida de la orina al exterior. ¿Cuáles son las funciones de la uretra? Las funciones de la uretra es escritura en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. ¿De qué está conformada la uretra? El epitelio que recorre el interior de la uretra es un epitelio transicional cuando se inicia la vejiga urinaria. Después se transforma en un epitelio estratificado escamoso. En el hombre, la uretra tiene una longitud de unos 20 centímetros y se abre al exterior del meatus uretral del glande y está compuesta de distintas porciones, las cuales son uretra prostática. Discurre a través de la glándula prostática donde abocan los conductos deferentes. Uretra membranosa. Es una corta porción de 1 o 2 centímetros a través de la musculatura del cuello del pelvis que contiene el esfínter uretral externo, un músculo esquelético que controla voluntariamente la micción. La uretra membranosa es la porción más estrecha de la uretra. Uretra esponjosa. Se llama así porque se encuentra en el interior del cuerpo del pene. Una vaina eréctil que recorre la cara ventral del pene llega al glande y se abre el meato, que tiene una longitud de unos 15 a 17 centímetros. En las mujeres, la uretra tiene una longitud de unos 2.5 y unos 4 centímetros y desemboca en la vulva, en el clítoris e intravaginal. En esta longitud de la uretra femenina contiene la mayor susceptibilidad de infecciones urinarias. Los riñones liberan 3 importantes hormonas. 1. Eritropoyetina o EPO, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos. 2. Renina, que regula la presión arterial. Y 3. Calcitrol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos y para el equilibrio químico normal en el cuerpo. Normal de la orina es amarillo suave, amarillo o ámbar. La intensidad del color amarillo va a depender de la concentración o dilución de la misma. El color amarillo es producido por la excreción renal del urócromo en plasma. El urócromo es un producto de la oxidación del urocromógeno. La cantidad de urócromo en la orina determina su color y la cantidad puede verse incrementada en muestras in vitro expuestas a temperatura ambiente, exceso de luz. La orina normal es transparente. Si se observa turbia o nebulosa, debe ser examinada para determinar la causa y origen. La transparencia de la orina puede ser evaluada mediante la lectura de una hoja de periódico por detrás de un recipiente totalmente transparente con orina en su interior.
El grado de turbidez puede ser expresado mediante términos como transparente, ligeramente turbio, moderadamente turbio o muy turbio. La orina fresca normal siempre es transparente. Se debe resaltar que la orina transparente normal no siempre será saludable, pues existen varias anormalidades que producen cambios en la transparencia de la orina, como son el exceso de glucosa, proteínas o cuerpos cetónicos. La orina transparente contiene igualmente cilindros y cristales en cantidad lo suficientemente baja para no alterar la transparencia de la misma.